No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hay cosas que uno no cuenta fácilmente, no por miedo a que no le crean, sino porque contarlas implica volver a un momento que todavía pesa, y no siempre uno está listo para cargar ese peso frente a otros. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años, en una de las etapas más difíciles que he atravesado, y hay un detalle en esta historia que hasta hoy no tiene explicación que me satisfaga del todo. Lo cuento porque sé que hay personas que han vivido algo parecido y no saben si tienen derecho a tomárselo en serio. Yo tardé años en tomármelo en serio. Ahora creo que siempre lo merecí. Necesito que entiendan el contexto porque sin él la historia pierde la mitad de su peso. Mis abuelos eran el tipo de personas cuya presencia en tu vida uno da por sentada hasta que de repente no están. No porque uno sea ingrato, sino porque hay personas que se sienten tan permanentes, tan parte de la arquitectura de tu mundo, que la mente simplemente no procesa su ausencia como una posibilidad real hasta que ocurre. Así eran ellos para mí, una constante, un lugar seguro con dirección física y todo. Cuando tenía 17 años, mi abuela murió. Unos meses después, murió mi abuelo. No voy a decir que fue una sorpresa, porque a cierta edad, la muerte de las personas mayores que uno ama es algo que uno sabe que va a ocurrir aunque no sepa cuándo. Pero hay una diferencia enorme entre saber que algo va a pasar y estar parado frente a eso cuando finalmente pasa. Mis abuelos habían construido una vida tan entrelazada, tan dependiente la una de la otra, que cuando mi abuela se fue, algo en mi abuelo también se fue con ella. Como si su historia hubiera sido escrita para que terminaran juntos, y la biología simplemente tardó unos meses en ponerse al día con lo que ya había sido decidido en otro nivel. Yo tenía 17 años y estaba procesando dos duelos casi simultáneos. Ese es el estado en que ocurrió todo lo que voy a contar. Antes de que mi abuela muriera, hubo una conversación que se me quedó grabada con una precisión que el tiempo no ha logrado difuminar. Me habló de un collar, no de cualquier collar, de uno que había pertenecido a su madre, una joya que cargaba el tipo de historia familiar que no se mide en quilates, sino en todo lo que representa haber pasado de mano en mano a través de generaciones. Me dijo que quería dármelo a mí, no a cualquiera de sus otros nietos, no guardarlo en algún lugar para decidir después, a mí. Lo dijo con esa claridad de quien ha tomado una decisión hace tiempo y finalmente encuentra el momento para comunicarla. Nunca tuvo tiempo de entregármelo. Después de su muerte, mi abuelo lo buscó. Revisó los lugares donde ella guardaba sus cosas, los cajones que él conocía, los rincones que habían compartido durante décadas de vida en esa casa. No lo encontró. Lo buscó con la persistencia callada de alguien que necesita completar algo que su esposa dejó incompleto, y aún así no lo encontró. Cuando él también murió, el collar seguía perdido. La casa era antigua, de esas casas que acumulan décadas de vida en cada rincón, donde cada cajón tiene algo que alguien guardó con una intención que con el tiempo se volvió opaca. Mis padres y yo nos hicimos cargo de vaciarla. Fue un proceso que tomó aproximadamente 3 meses, no porque hubiera tanto volumen de cosas, sino porque cada objeto requería una pausa, una decisión, a veces una conversación sobre quién lo recordaba mejor o qué significaba en la historia de esa familia. Fue un proceso emocionalmente pesado de una manera que solo entiende quien lo ha vivido. No es tristeza constante, es algo más intermitente y por eso más difícil de manejar. Momentos de relativa normalidad interrumpidos por el hallazgo de una fotografía, de una carta, de un objeto cotidiano que de repente tiene todo el peso de una persona que ya no está. La noche antes del último día, cuando prácticamente no quedaba nada por revisar, me fui a dormir con esa mezcla particular de agotamiento y alivio incompleto de quien está a punto de terminar algo difícil, pero sabe que terminar también significa cerrar algo que no quiere del todo cerrar. Y tuve el sueño. Necesito ser precisa sobre esto porque la palabra sueño no alcanza a describir lo que fue. No fue la experiencia fragmentada y sin lógica propia de la mayoría de los sueños. No fue una secuencia de imágenes inconexas que uno recuerda con esfuerzo y que se disuelven en las primeras horas del día. Fue algo con una coherencia interna, una presencia, una textura que se sentía fundamentalmente diferente a cualquier sueño que haya tenido antes o después. Vi a mis abuelos, no como los recordaba en sus últimos años, con todo lo que la edad y la enfermedad habían dejado en sus cuerpos. Los vi jóvenes, saludables, con esa versión de ellos mismos que yo solo conocía a través de fotografías antiguas y de las historias que contaban sobre su propia juventud. Sus rostros no transmitían ninguna de las cosas que uno asocia con la muerte ni con el duelo. Transmitían paz, una paz
que no era ausencia de algo, sino presencia de algo, algo que no tengo un nombre preciso para describir, pero que se sentía como la versión más completa de estar bien que uno puede imaginar. Al verlos, sentí algo que tampoco sé nombrar del todo, una calidez que no venía del exterior, sino de adentro, como si el sueño mismo estuviera hecho de una materia más densa que el sueño ordinario y esa densidad se tradujera en algo físicamente perceptible. No había tristeza, no había dolor, no había ninguna de las cosas que habían habitado en mí durante esos meses desde que los perdí. Y entonces me mostraron el sótano. No hablaron. Eso es algo que necesito aclarar porque cambia la naturaleza de lo que ocurrió. No hubo palabras, no hubo instrucciones verbales, no hubo ningún diálogo que yo pudiera transcribir. Pero hubo comunicación, y esa comunicación fue completamente clara, con una claridad que ninguna conversación hablada que haya tenido en mi vida ha logrado igualar. Me mostraron el sótano de la casa y señalaron un punto específico, justo detrás de las escaleras. Entendí lo que querían que hiciera con una certeza que no necesitó traducción. Y cuando desperté, esa certeza no se disolvió con el sueño. Siguió ahí, tan sólida como había estado durante el sueño, tan presente como si la hubiera traído de regreso conmigo desde donde fuera que ese sueño había ocurrido. Me quedé un momento en la cama procesando. Luego me levanté y fui a contarle a mi familia lo que había soñado. Sé cómo suena eso. Sé que decirle a tu familia que tus abuelos muertos te visitaron en sueños y te mostraron dónde buscar un collar perdido es exactamente el tipo de cosa que puede generar desde escepticismo amable hasta preocupación genuina por el estado emocional de quien lo dice. Lo entiendo porque yo misma, si alguien más me lo contara, haría el mismo ejercicio de evaluación antes de responder. Mi familia me escuchó. Y sin mucho debate, sin demasiadas preguntas, con esa disposición particular de las familias que han atravesado un duelo juntas y que en ese proceso han aprendido que algunas cosas merecen tomarse en serio, aunque no sepan exactamente por qué, decidimos bajar al sótano. Era el último día. No teníamos nada que perder revisando un rincón más. Bajamos, nos acercamos a la zona detrás de las escaleras. Mi papá empezó a mover las cosas que habían quedado ahí, los últimos objetos que nadie había revisado con atención porque ese rincón era oscuro y estrecho y aparentemente vacío. Y entonces encontró el panel. Era un panel de madera viejo, del tipo que se usaba para cubrir irregularidades en las paredes de las casas antiguas, perfectamente integrado a la estructura, de manera que si no lo buscabas específicamente, simplemente no lo veías. Mi papá lo retiró. Detrás había fotografías. Imágenes de cuando mis abuelos se habían mudado por primera vez a esa casa, décadas atrás, fotos de ellos jóvenes exactamente como los había visto en el sueño, en el momento en que esa casa había empezado a convertirse en el lugar donde íbamos a crecer todos. El tipo de fotografías que uno guarda no para verlas, sino para saber que están, como una prueba de que algo ocurrió y que valió la pena. Y justo debajo de las fotografías estaba el collar. No voy a intentar describir lo que sentí en ese momento de una manera que haga justicia a lo que realmente fue, porque no tengo las palabras para eso y no quiero reducirlo a algo más pequeño de lo que fue. Lo que sí puedo decir es que el escalofrío que me recorrió el cuerpo no fue el escalofrío del susto ni el de la sorpresa ordinaria, fue algo más profundo que eso. Fue el cuerpo reconociendo algo que la mente todavía estaba procesando. El collar que mi abuela había querido darme, el collar que mi abuelo había buscado sin encontrar, el collar que habíamos buscado todos durante meses en esa casa sin ningún resultado, estaba ahí, detrás de un panel de madera en el rincón exacto de un sótano al que nadie habría ido a buscar sin una razón muy específica para hacerlo, una razón como la que yo había tenido esa mañana. Han pasado años desde eso, el collar lo tengo, lo he tenido desde ese día y sé que lo voy a tener el resto de mi vida. No solo por lo que representa en términos de historia familiar, sino por todo lo que implica la manera en que llegó a mis manos. He pensado mucho en lo que ocurrió esa noche. He considerado las explicaciones posibles con honestidad, que el sueño fue una coincidencia, que mi mente en estado de duelo construyó una narrativa que resultó tener un correlato accidental en la realidad, que el panel de madera habría aparecido de todas formas en esa última revisión porque era el único rincón que faltaba. He considerado todo eso. Y he llegado a la misma conclusión cada vez. No fue accidental, no en el sentido de que tenga una explicación sobrenatural que pueda demostrar.
sino en el sentido de que la cadena de eventos, la precisión del sueño, la especificidad del punto señalado, el hecho de que ese fuera el último día y de que nadie hubiera revisado ese rincón en 3 meses de trabajo sistemático, no encaja con ninguna versión de la coincidencia que me resulte honestamente satisfactoria. Mis abuelos habían construido una vida tan unida que no pudieron separarse por mucho tiempo, y aparentemente esa unión no terminó con ellos. Lo que sé con más certeza que cualquier otra cosa es que esa noche, en el último sueño que tuve en la casa donde ellos vivieron, alguien me mostró exactamente dónde buscar. Y tenían razón. Hay experiencias que el tiempo debería difuminar y no lo hace. No porque uno se aferre a ellas, sino porque tienen una textura particular que resiste el olvido, una precisión de detalles que no se comporta como los recuerdos ordinarios. Lo que viví cuando tenía 12 años es exactamente ese tipo de experiencia. Han pasado más de 14 años, sigue igual de nítida que el día que ocurrió, y cada vez que intento encontrarle una explicación que cierre, termino en el mismo lugar, sin ninguna que funcione del todo. Lo cuento porque sé que hay personas que han vivido algo similar y que cargan esa historia en silencio porque no saben si tienen derecho a tomársela en serio. Yo la cargué en silencio mucho tiempo, ya no. Tenía 12 años, mi hermano menor tenía 5. Ese día estábamos solos en casa, lo cual a esa edad no era inusual ni generaba ningún tipo de alarma. Éramos 2 niños en una casa conocida, en una tarde sin nada particular que la distinguiera de cualquier otra tarde. La casa era sencilla, un pasillo central que conectaba las habitaciones con el resto de la planta. En ese pasillo, del lado izquierdo, había 2 puertas. La primera era el baño, la segunda era el cuarto que compartíamos mi hermano y yo. Las 2 puertas estaban a pocos metros de distancia una de la otra, con el pasillo entre ellas visible de un extremo al otro sin ningún ángulo muerto, sin ninguna curva que pudiera ocultar movimiento. Era un espacio pequeño, familiar, sin ninguna complejidad arquitectónica. Eso es importante. Necesito que tengan esa imagen clara antes de continuar. Iba caminando por el pasillo en dirección a nuestro cuarto. No había ningún propósito especial en eso. Era el tipo de movimiento automático que uno hace decenas de veces al día en su propia casa sin registrarlo conscientemente. Y mientras caminaba, tuve uno de esos pensamientos completamente ordinarios que tienen los hermanos mayores. Si lo veo, lo taqueo. Nada más que eso. El plan espontáneo y sin consecuencias de un niño de 12 años, buscando un pretexto para molestar a su hermano menor. Y en ese momento exacto, como si el pensamiento lo hubiera invocado, mi hermano salió del cuarto. Apareció en el umbral de la puerta con esa naturalidad de quien sale de un lugar porque tiene algo que hacer, sin drama, sin prisa, con toda la normalidad del mundo. Lo vi, nos miramos, empezamos a hablar. No recuerdo con precisión qué le dije yo, sí recuerdo con toda claridad lo que me respondió él, porque fue lo que determinó lo que ocurrió después. Me dijo que necesitaba ir al baño con urgencia, con esa urgencia específica que tiene un niño de 5 años cuando el cuerpo ya no está negociando. Obviamente descarté el tacleo. Si algo no es buena idea es lanzarte encima de alguien que está en esa situación particular. Lo dejé pasar. Lo vi caminar los pocos metros que separaban la puerta de nuestro cuarto de la puerta del baño. Lo vi tomar la manija. Lo vi abrir la puerta. Y antes de entrar, se giró hacia mí e hizo un gesto. Una especie de saludo pequeño, como despidiéndose por un momento. Cerró la puerta. Yo me quedé en el pasillo un segundo, luego giré hacia la puerta de nuestro cuarto y la abrí. Mi hermano estaba sentado en el sofá viendo televisión. Me quedé inmóvil. No es una expresión, es literalmente lo que ocurrió. Mi cuerpo dejó de moverse mientras mi mente intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo y no lograba hacer que las 2 cosas encajaran en ninguna versión coherente de la realidad, porque lo que estaba viendo era imposible, no improbable, no extraño, imposible. Yo acababa de ver a mi hermano caminar por ese pasillo, yo acababa de verlo abrir la puerta del baño. Yo acababa de verlo entrar y cerrar esa puerta detrás de él. No habían pasado 5 segundos entre ese momento y el momento en que abrí la puerta del cuarto. No había ninguna otra puerta en ese pasillo. No había ningún otro camino entre el baño y el cuarto que no pasara directamente frente a mí. Y aún así,
Mi hermano estaba sentado en el sofá con los ojos en la pantalla, con toda la postura de alguien que lleva tiempo exactamente donde está. Corrí al baño, abrí la puerta de golpe, no había nadie. El cuarto estaba vacío, con esa clase de vacío que no deja duda, sin movimiento, sin sonido, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí un momento antes. Solo el baño, exactamente como debería estar una tarde ordinaria en una casa donde nada estaba pasando. Volví al cuarto, me paré frente a mi hermano, le pregunté si había estado en el pasillo hablando conmigo. Me miró con esa expresión de los niños de 5 años cuando no entienden la pregunta porque la pregunta no tiene ningún sentido en su realidad. Negó con la cabeza. Le volví a preguntar con más detalle, describiendo lo que había pasado, esperando que algo en la descripción activara un recuerdo. Siguió negando. No con la actitud de quien oculta algo, sino con la genuina confusión de quien no tiene idea de qué le están hablando. Tenía 12 años y no supe qué hacer con eso. No supe qué hacer entonces, y en muchos aspectos tampoco sé qué hacer ahora. Lo que descartó la hipótesis de la broma no fue solo la negativa de esa tarde, fue lo que ocurrió con el tiempo. Porque si mi hermano de 5 años me hubiera jugado una broma, si hubiera encontrado alguna manera de moverse por ese pasillo sin que yo lo viera y de llegar al cuarto antes de que yo abriera la puerta, eso habría sido un logro. El tipo de logro que un niño guarda durante un tiempo razonable y luego confiesa porque la confesión es la mejor parte del truco. Así funcionan las bromas entre hermanos. El secreto tiene fecha de vencimiento porque la satisfacción de contarlo siempre termina ganando. Han pasado 14 años. Le he preguntado en distintos momentos, en distintos contextos, a veces con detalle y a veces solo mencionándolo de pasada para ver si algo cambia en su reacción. La respuesta siempre es la misma, no tiene ningún recuerdo de eso, no una versión diferente de lo que ocurrió, no una memoria borrosa de algo que podría haber sido una broma, nada. Como si para él esa tarde no tuviera nada que registrar, porque desde su perspectiva nada ocurrió. Y eso es exactamente lo que más me inquieta. No la figura en el pasillo, no el baño vacío, sino el hecho de que la persona que vi en ese pasillo, la persona con la que hablé, la persona que me hizo ese gesto antes de cerrar la puerta, no tiene ningún recuerdo de haber estado ahí. He pensado en esto con la seriedad que merece durante 14 años. He considerado las explicaciones posibles de la misma manera en que uno considera cualquier problema que no tiene una solución evidente. La primera es la más simple. Me confundí. Vi lo que quería ver, o vi algo que mi mente procesó de manera incorrecta en un momento de distracción. El problema con esa explicación es la conversación. No vi una silueta, no vi una figura borrosa al final del pasillo. Hablé con mi hermano, escuché su voz, escuché las palabras específicas que usó, procesé esas palabras y tomé una decisión basada en ellas, la decisión de no taquearlo. Una distracción o una confusión visual no produce ese nivel de interacción. La segunda es que mi hermano se movió de alguna manera que yo no vi. El problema con esa explicación es la geometría del pasillo. No había ángulo muerto, no había otro camino. Cualquier movimiento entre el baño y el cuarto habría pasado directamente frente a mí en un espacio que tenía menos de 10 metros de largo. La tercera no tiene nombre claro, pero es la única que no choca contra ningún detalle de lo que ocurrió. No voy a afirmar que vi un doble de mi hermano. No voy a afirmar que lo que entró al baño era algo que tomó su forma por alguna razón que no comprendo. No tengo manera de sostener ninguna de esas afirmaciones con la honestidad que le debo a quien esté escuchando esto. Lo que sí puedo sostener con la misma certeza con que sostengo cualquier memoria de mi vida es la secuencia de lo que ocurrió. Vi a mi hermano salir del cuarto, hablé con él, lo vi entrar al baño, abrí la puerta del cuarto y lo encontré adentro. Corrí al baño y no había nadie. Esa secuencia no tiene una versión que funcione dentro de lo que conocemos como posible. Y lo que sé con más certeza que cualquier otra cosa es que esa tarde, en un pasillo de menos de 10 metros, con 2 puertas y sin ningún ángulo muerto, hablé con alguien que no estaba ahí. Y hasta hoy, la única persona que podría explicarme quién era no tiene ningún recuerdo de haber existido en ese momento. Hay experiencias que uno intenta cerrar y no puede. No porque busque mantenerlas abiertas, sino porque tienen un detalle que resiste cualquier explicación cómoda.
Lo que viví en esa casa nueva no fue una sola noche extraña que pudiera atribuirse al estrés de la mudanza o a un sueño mal recordado. Fue 2 noches, en 2 lugares distintos de la misma casa, con 2 testigos que no se habían contado nada la una a la otra antes de comparar lo que habían escuchado. Eso es lo que no me deja cerrarlo. Lo cuento porque sé que hay personas que han vivido algo similar en casas nuevas, en ese periodo particular en que un lugar todavía no termina de sentirse tuyo y que tampoco saben cómo nombrarlo. Yo tardé tiempo en entender que nombrarlo no era necesario para tomárselo en serio. Era el año 2003. Mi familia acababa de mudarse a una casa nueva y todo tenía esa cualidad particular de lo que está en proceso de convertirse en algo sin haberlo terminado de ser todavía. Cajas sin abrir en los rincones, muebles en posiciones provisionales que todavía no habían encontrado su lugar definitivo. Esa sensación específica de caminar por espacios que reconoces como tuyos en papel, pero que todavía no reconoces como tuyos en el cuerpo. Mi cama no estaba lista. Durante esos primeros días me tocaba dormir en el sofá de la sala, lo cual tiene su propia lógica incómoda. Uno está en el espacio más central de la casa, el más expuesto, el que conecta todo con todo, en el momento en que ese espacio es más silencioso y más ajeno que en cualquier otro momento del día. Esa combinación, casa nueva, sala vacía, madrugada, es el contexto. No lo menciono para crear atmósfera, lo menciono porque importa para entender por qué lo que escuché esa noche tardó unos minutos en convencerme de que era real. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. Quien haya estado despierto a esa hora en una casa en silencio sabe que el silencio de las 4 de la mañana no es el mismo silencio de las 11 de la noche. Es más denso, más absoluto. El tipo de silencio donde cualquier sonido que aparezca tiene un peso desproporcionado a su volumen real, porque no hay nada compitiendo con él. Lo que me despertó no fue un golpe, no fue un ruido brusco, ni algo que pudiera atribuirse a un vehículo en la calle o a la casa asentándose. Fue suave, constante, rítmico. Era un jadeo, el jadeo específico y reconocible de un perro. Mi primer movimiento fue intentar ignorarlo. Estaba entre el sueño y la vigilia, en ese estado donde la mente busca activamente la explicación más simple para no tener que terminar de despertar. Me acomodé, cerré los ojos, me dije que no tenía sentido, porque no teníamos ningún perro, que probablemente era algo afuera, un animal en el jardín del vecino, el sonido viajando de una manera extraña a través de las paredes de una casa que todavía no conocía bien. Pero el sonido no se fue. Siguió ahí, con la misma cadencia, con la misma claridad, sin la variación que tendría un sonido que viene del exterior y que el viento o la distancia modulan de manera irregular. Era constante de una manera que solo tienen los sonidos que se producen en el mismo espacio donde uno está. Empecé a buscar explicaciones. El calentador, una tubería con presión irregular, algún aparato que hubiera quedado encendido en el proceso del desorden de la mudanza. Me repetí cada una de esas posibilidades con la esperanza de que alguna encajara lo suficiente como para dejarme volver a dormir. Y entonces escuché los pasos, no como metáfora, no como una interpretación de algo ambiguo que mi mente convirtió en pasos porque ya estaba nerviosa, como pasos específicos, identificables, imposibles de confundir con otra cosa. Si alguna vez has vivido con un perro y has escuchado ese sonido particular que hacen sus uñas sobre un piso de madera, clic, clic, clic. Ese ritmo irregular pero constante de 4 patas moviéndose sobre una superficie dura, un sonido que tiene una textura propia, una cadencia que no se replica con ninguna otra fuente que yo pueda imaginar. Y no venía de afuera, venía de la sala, del mismo espacio donde yo estaba acostada, y se estaba acercando. Cada clic era perceptiblemente más cercano que el anterior. El jadeo se intensificaba en paralelo con esa relación directa entre proximidad y volumen que tiene cualquier fuente de sonido que se mueve hacia uno. Mi cuerpo lo registró antes que mi mente, la rigidez que se instala cuando algo en el entorno activa una alarma que no sabe todavía cómo clasificar lo que está detectando. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos llegaron hasta el sofá, se detuvieron justo detrás de mí. El jadeo estaba ahí, a centímetros, con esa proximidad que uno puede medir no solo por el volumen, sino por la dirección, por la sensación de que el sonido ocupa un punto específico en el espacio y ese punto está demasiado cerca como para seguir pretendiendo que no está pasando nada. Reuní lo que tenía de valor y levanté la cabeza para mirar. El sonido desapareció, no se alejó. No se desvaneció gradualmente, como se desvanecen los sonidos cuando su fuente se mueve. Se cortó.
En el instante exacto en que me moví para mirar, dejó de existir con la misma completud con que existe el silencio cuando nunca hubo nada. Me giré, miré en todas las direcciones que podía ver desde el sofá. La sala estaba vacía, sin movimiento, sin sombra, sin ninguna señal de que algo hubiera estado ocupando ese espacio un segundo antes. Me quedé un rato procesando. Luego, con esa racionalización que uno construye cuando necesita volver a dormir más de lo que necesita entender lo que acaba de pasar, me convencí de que había sido el estado entre el sueño y la vigilia, que mi mente había tomado algún sonido ordinario de la casa nueva y lo había convertido en algo que no era, que las casas nuevas hacen ruidos que uno no reconoce todavía y que el reconocimiento llega con el tiempo. Me dormí con esa explicación y durante un par de días creí que ahí había terminado todo. No terminó ahí. 2 noches después, en la madrugada, mi mamá bajó a la sala y me despertó. La conozco bien, sé cómo se ve su cara en cada estado posible, y lo que vi en ese momento no era la cara de alguien que baja por un vaso de agua o porque no puede dormir por alguna razón ordinaria. Era confusión genuina, la expresión específica de alguien que acaba de experimentar algo que no sabe cómo procesar y que necesita contárselo a otra persona antes de poder empezar a entenderlo. Me dijo que había escuchado algo en su habitación. Me lo contó sin saber lo que yo había escuchado 2 noches antes. No le había dicho nada porque había decidido que lo mío había sido un sueño mal recordado y no valía la pena mencionarlo. Así que lo que me dijo a continuación lo dijo sin ningún contexto de lo que yo había vivido, sin ninguna influencia de mi experiencia, sin ninguna razón para describir lo que describió de la manera en que lo describió. Me dijo que había escuchado a un perro levantarse justo al lado de su cama, el sonido de un animal que había estado echado y que se incorporaba, y luego, inmediatamente después, el sonido de sus pasos sobre el piso de su habitación, las uñas sobre la madera, el mismo clic, clic, clic. Me quedé en silencio escuchándola, porque lo que describía era exactamente lo que yo había escuchado, con la misma especificidad, con el mismo detalle que no se inventa si no se ha vivido, desde una habitación diferente de la misma casa, 2 noches después. Pero había algo más. Mi mamá no solo había escuchado los pasos en su cuarto, los había seguido con el oído mientras se alejaban, los había escuchado salir de su habitación, entrar al pasillo y moverse en una dirección específica, en dirección a la sala, en dirección a donde yo estaba durmiendo. Por eso había bajado, no por curiosidad, no por insomnio, sino porque había escuchado algo moverse desde su cuarto hasta donde yo estaba y necesitaba saber qué era. Cuando llegó a la sala, no había nada. Hay una diferencia entre vivir algo inexplicable y vivir algo inexplicable que otra persona también vivió sin saberlo. La primera experiencia siempre tiene la salida de la duda propia. Uno puede atribuirla al estado mental, al sueño, a la sugestión de estar en un lugar nuevo. La segunda no tiene esa salida, porque para que 2 personas, en 2 momentos distintos, en 2 lugares distintos de la misma casa, describan el mismo sonido con el mismo nivel de detalle sin haberse contado nada la una a la otra, tendría que haber algo que produjera ese sonido en los 2 momentos. Y en esa casa no había ningún perro. No había habido ningún perro nunca. No entraba ningún animal. No había ninguna fuente identificable que pudiera producir ese sonido específico, ese clic rítmico de uñas sobre madera que ambas reconocimos de manera independiente como exactamente lo mismo. He pensado en esto muchas veces desde entonces, he considerado las explicaciones posibles con honestidad. Tuberías con presión irregular que generan sonidos rítmicos, posible en abstracto, pero no explicaría que ambas lo ubicáramos moviéndose en el espacio con una trayectoria específica. Animales en las paredes o en el subsuelo, posible también, pero el sonido de uñas sobre madera tiene una dirección y una proximidad que no corresponde con sonidos que viajan a través de estructuras. Lo que queda cuando se descartan esas opciones no es una explicación, es una ausencia de explicación con una forma muy precisa. No sé qué se movía por esa casa en las madrugadas de ese año, no sé si lo que escuchamos tiene un nombre dentro de algún marco que yo pueda reconocer. No sé si las casas nuevas o las casas con historia que uno no conoce todavía tienen maneras de manifestar esa historia que no entendemos bien. Lo que sí sé es que lo escuché. Lo que sí sé es que mi mamá lo escuchó de manera independiente y lo describió con los mismos detalles sin saber lo que yo había vivido. Lo que sí sé es que en los 2 casos el sonido se movió con una intención, con una dirección, con la presencia física de algo que ocupa un espacio y se desplaza dentro de él.
Y lo que sé con más certeza que cualquier otra cosa es que esa segunda noche, cuando mi mamá bajó a la sala porque había escuchado algo moverse desde su cuarto hasta donde yo estaba durmiendo, lo que buscaba no era un ruido, era algo que caminaba, y ninguna de las dos, hasta hoy, sabe qué era. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.